Pues siempre me sentí un bicho raro. Tal vez en francés todavía soy más autoconsciente o autocrítica porque la cultura lo es muchísimo. Y en español me Mm. puedo sentir más desparpajada y relajada. Yo creo que la literatura, entre otras cosas, sirve para que transmitamos la experiencia vivida, no solamente, ¿no? Buscamos, convertimos el sufrimiento, también siempre he dicho que la literatura es como una alquimia que transforma los eventos horribles de la vida, el plomo, lo pesado, en belleza. La idea que transita todos los libros, o mi poética se puede decir, lo han dicho varias personas, es la idea de la belleza del monstruo, la belleza de los seres insólitos, la reivindicación del outsider. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 154 de Espiral, con una gran y nueva entrevistada, la escritora mexicana Guadalupe Nettel, ganadora de importantes reconocimientos literarios, tales como el Premio Narrativa Breve Rivera al Duero por el libro de cuentos El matrimonio de los peces rojos y el Premio Ralde de novela con Después del invierno. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Guadalupe Nettel nació en México y vivió varios años en Francia. Ha construido una obra marcada por el cuerpo, la identidad y la fascinación por aquello que no logra encajar. Es autora de reconocidos libros como El cuerpo en que nací, Después del invierno y La hija única. Gran autoficción. Y recientemente tuvimos otro volumen de cuento, Los divagantes, por Anagrama. En este capítulo de Espiral, Nettel habla de sus ancestros judíos, sí, judíos, de su apellido que tuvo al nacer, de la espiritualidad y de esa sensación siempre de haberse sentido un poco extranjera. También conversamos sobre su infancia, de nacer con una particularidad en su vista y del bullying que recibió de pequeña y de cómo concibió la escritura como un lugar de pertenencia. No dejamos nada fuera. Muchas cosas son vistas desde un nuevo visor, desde una nueva vista por Guadalupe Nettel. A los 50 descubrió, y eso fue a los 50 recién, en enero, tras una conversación con sus padres, que tenía trastorno de déficit atencional. Una tremenda revelación que le ha permitido entender aspectos de su personalidad y de su propia historia. Conversamos sobre la memoria familiar, la maternidad, el movimiento zapatista, ya verás por qué. Y por supuesto, sobre literatura y de la idea que recorre gran parte de su obra. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti también por sumarte a la Biblioteca Espiral, a esta gran cantidad de autores hispanoamericanos que hemos ido entrevistando y tú eres una de las destacadas. Pero antes de comenzar, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué te interrumpí? ¿Qué estabas haciendo cuando te tuviste que conectar? Pues no me interrumpiste en realidad, me desperté, desayuné y como ya teníamos la cita, no había nada antes que dejara de hacer. Ok, eso es bueno, eso es muy bueno. Yo sigo tu trabajo hace muchos, muchos años y claramente hice un taller también de la hija única y investigando para este taller me encontré con algo que pocos saben de los que nos están escuchando hoy día. Pocos lectores saben que tu primer apellido no es Nettel, Ujú, sino Sánchez. ujú. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste ocupar, no sé si para la vida o solo en términos profesionales, Nettel? Hay varias razones.
No es fácil elegir un nombre para escribir, pero en parte, bueno, me gustaba usar el apellido de mi madre porque me gusta el linaje de ella, digamos, y por todas las razones que implican su apellido, que son largas, quizás algún día lo... También hay como varias mujeres intelectuales en México que han tenido ese apellido, mi tía Patricia, entre ellas, que es muy cercana para mí. Y también porque yo no me siento para nada relacionada con el apellido de mi papá, porque en realidad no es el apellido de esa familia. Y eso lo cuento en mi próximo libro. Em, Mi abuelo rompió con la familia y se quitó el apellido original, que era Niembro, que es un apellido asturiano, y se puso ese apellido que era como para empezar de nuevo. Entonces no estaba realmente, pues digamos, dándole la espalda tampoco a mi linaje paterno haciendo eso. Y lo hablé con mi papá y me dijo que entendía que por qué no usaba Niembro y le dije porque pues tampoco me siento tan identificada como me siento con Metel. Ya, o sea, hay muchos escritores en México que tienen doble apellido, bueno, en América Latina, ¿no? O sea, Sí. y en España también. Pude haber usado los dos en algún momento, pero dije, pero pues que en realidad no me siento ligada a esto tampoco. No, no me lo cambié así en un plan, no. Ok, ok. Y también, y yo creo que hice este taller hace años, imagínate que me acuerdo, tu mamá judía o la familia de tu mamá judía, ¿no? Sí, Eso tampoco se sabe mucho. ¿Cómo te marcan tu identidad tener ancestros judíos? Y españoles por el otro lado, una mezcla muy especial. pues sí, y llamarme Guadalupe. Y llamarte Guadalupe. Mm, Mira, por un lado, la familia de mi mamá no fue, o sea, desde hace varias generaciones no eran religiosos, eran más bien otra cosa, como culturalmente judíos, pero fueron perseguidos, vivían en Chequia, que en ese tiempo ni era Chequia, era Austro-Hungría, y yo creo que cuando llegaron a México, no, yo no es que crea, sé no decidieron unirse a la comunidad ni vivir de una forma muy, pues típicamente judía. Y, y luego, pues no sé, o sea, sí hay un vínculo, pero no, mi mamá después de casarse con mi papá y después de divorciarse de mi papá, se casó con un hombre que también es judío y que es mi padrastro desde la adolescencia y al que adoro. Em, pero tampoco él es practicante, entonces eso facilita mucho las cosas. O sea, el hecho, sí está muy claro en mí esos ancestros, pero es un tema complicado porque yo tampoco siento que pueda, eh, que es complicado porque para muchos judíos yo no soy ya judía y es un tema en el que pensé mucho tiempo a mis 20 años y ahora prefiero no pensar tanto en eso. Soy yo y punto. Pero, eh, ¿profesas alguna religión o eres agnóstica, atea o ciudadana? En ese sentido, ¿cómo es tu vínculo con la espiritualidad? Sí, sí tengo un vínculo fuerte con la espiritualidad. A los 30 años descubrí la meditación y el budismo en particular. Y yo no lo considero tanto una religión porque no hay un Dios, entonces es como podría ser más bien una filosofía, pero sí he seguido con bastante regularidad enseñanzas, retiros, la práctica de la meditación y de otras cosas que hay en el budismo, que casi todo tiene que ver con meditación, que es la atención
consciente. Y, y eso me ha ayudado muchísimo para muchas cosas, para estar en el mundo, para relacionarme mejor conmigo misma, con los demás. Em, Me parece muy bello. Esa tradición, hay varias, ¿no? Hay budismo tibetano, budismo zen son los que más he hecho. Y, y mi espiritualidad va más por ahí, con una idea de que todos estamos relacionados, de que tenemos una responsabilidad con nosotros de evolucionar en nuestra conciencia y evolucionar también como especie. Es ese tipo de, donde yo me siento, y también hay en México, hay una fuerte espiritualidad de la cultura también que tiene que ver con las prácticas anteriores a la llegada de los europeos. em, y con eso también, y se parecen de alguna manera, están relacionados digamos, el chamanismo mexicano y la tradición tibetana tienen muchas coincidencias muy curiosas. Entonces me gusta aprender de eso y de repente participar en alguna ceremonia más como pues foránea, interesada, ¿no? Pero va más por ahí. También me gusta muchísimo la astrología, en particular la astrología evolutiva, justamente que te dice naces con estas características, tienes estas cartas bajo tu mano, puedes hacer esto y esto y esto con eso, ¿qué quieres hacer tú? Entonces, pues más o menos va por ahí. O sea, sí, dirías que la espiritualidad es un componente importante en tu vida. Sí, totalmente. Hablemos de lo que es ser extranjera, que lo retratas muy bien en, en tu narrativa, porque creciste en la Villa Olímpica, rodeada de exiliados sudamericanos, y después viviste en Francia. Pero todas estas Guadalupes, todas estas vidas, ¿dónde te has sentido más extranjera? En un Eh, sentido no, simbólico lo estoy diciendo, obviamente, porque extranjero uno si se cambia de país, obviamente es extranjera, ¿no? Si me entiendes la pregunta, ¿no? sí, totalmente. Pues siempre me sentí un bicho raro. Em, y para empezar, bueno, y lo cuento en El cuerpo en que nací, he hablado muchas veces de eso, el hecho de nacer con esta peculiaridad que es no ver bien de un ojo, digamos que mi ojo derecho no nació bien desarrollado, tenía una como malformación genética que después dio paso a una catarata, el hecho de llevar un parche durante la infancia para desarrollar ese ojo, ya de entrada marca un niño, ¿no? O sea, que vaya a la escuela así todos los días de su vida, desde los 2 hasta los 6 años, y ver poquísimo, porque el ojo que estaba descubierto veía muy poco. Hizo que ya me sintiera parte, o sea, pero además tenía muchas características, peculiaridades, que la mayoría de la gente, incluidos mis padres, se la atribuían a la falta de visión y que ahora hace poco, digamos en enero, me vine a enterar de que en realidad también nací con un TDAH bien grande. Y eso pues en los años 70 no existía. ¿Qué es un Es, TDAH? es el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Ah, Y no claro. solamente es que uno no se puede siempre concentrar, sino que cuando se concentra se enfoca muchísimo. Como la mayoría de la gente piensa que es, bueno, pues es distracción. Es algo con lo que uno nace, es genético, no es adquirido. No es por estar viendo mucho redes sociales, no. Entonces, eh, eh, la gente que es así es muy impulsiva y yo siempre fui impulsiva. De repente tenemos algunos desregulación emocional, eso también es característico de eso. Y yo no tenía ni idea de por qué yo era así, entonces yo me sentía
realmente muy rara. Y toda mi vida, como la mayoría de la gente que creció de esa manera sin saber que tenía esas peculiaridades, pues tienes como la sensación de que tienes que enmascarar un poco todo eso, porque eres demasiado intensa o demasiado impulsiva, demasiado mil cosas, y las tienes que estar de alguna manera como modulando para que, para que puedas encajar en la sociedad, pero tú en el fondo sabes que estás haciendo un esfuerzo enorme para encajar en una sociedad que no está hecha para personas como tú. Y ahora, en esta nueva era del siglo, en esta fase del siglo XXI en la que estamos transitando, pues se habla mucho de neurodivergencia y ya se está viendo que en realidad hay muchas neurodivergencias y cada quien pues está reconociendo a qué escuela, por decir algo, como más en plan Harry Potter, pertenecemos, ¿no? Y yo me di cuenta de que pertenezco a esto. Y fíjate que es algo que yo creo que es frecuente en los escritores y Julio Cortázar habla, ¿te acuerdas de los cronopios y los famas? Pues yo estoy convencida de que los cronopios son gente que tiene esas características de TDAH y, y que el propio Julio Cortázar las tenía. Por muchas cosas que he dicho en entrevistas, por ejemplo, su manejo del tiempo y su manera de hacer hiperfoco y después no darse cuenta de que pasaron toda la línea del metro que él decía, ¿no? Claro. Entonces, es curioso, estoy encontrando todo ese universo y estoy bastante sorprendida. ¿Y en qué te cambió, Tiene que ver con eso. Ah. pero en qué te cambió cuando supiste que venías con esto desde pequeña? ¿Cambió, fuiste más amorosa con tu historia o te estás medicando o lo tratas de manejar de acuerdo naturalmente? ¿Cómo lo enfrentas? Yo no tengo, yo no tengo, pero sé que las personas tengo hijos que tienen o amigos. Mm. Pues es curioso porque, o sea, sí es realmente un evento importante darse cuenta de, porque claro, la pregunta que se hace todo mundo, yo creo que tiene dos dedos de frente, es ¿por qué soy como soy? ¿No? Eh, y hay cosas en las que uno trata de trabajar y trabajar. Por ejemplo, yo soy bastante impuntual, como ya te diste cuenta, aunque yo a las 35 sí estaba conectada, no, y sí estaba en Meet, pero digamos que me cuesta mucho, ahora porque estábamos en mi casa, pero si tú y yo nos hubiéramos quedado de ver en el otro lado de la ciudad, muy probablemente yo habría calculado mal los tiempos. Y eso es algo de típico del TDAH. Entonces, y que he tratado muchísimo de remediar o que se me olvidan cosas muy importantes. Entonces, de repente enterarte a los 50 años que, pues, que tienes eso y que quizás de haberlo sabido antes y de haber contado con recursos, tu vida hubiera sido más simple, es, da una como especie de nostalgia, ¿sabes? Como de, pero al mismo tiempo también, sí, en mi caso yo dije, bueno, luché muchísimo y no tengo más opción que ponerme de mi lado. En realidad, lo que he alcanzado a hacer es mucho para alguien que tiene TDAH, pero también entendí muchísimas cosas de mi personalidad, como la hipercrítica, como el síndrome de rechazo, todo eso que he tenido y de lo que he hablado en mi literatura, pues forma parte de esta condición. Es raro. ¿Y por qué crees que te viniste a enterar tan grande, tan de adulta, a los 50 años? Porque cuando nací no había ese tipo de diagnósticos y porque todo se lo atribuía a mi falta de visión
y, y porque además cuando hay algunas personas que tienen esto que logran como se llama compensar. Entonces desarrollas estrategias para compensar eso y, y yo las había desarrollado y pues mal que bien ahí iba avanzando dando tumbos, pero iba avanzando por la vida. ¿Y ahora te estás medicando o decidiste no hacerlo? Mira, enterarme de esto fue bastante reciente, te digo, fue en enero, entonces todavía estoy explorando, voy con calma, no me estoy medicando en este momento, pero no rechazo para nada esa posibilidad, por lo menos para probar. O sea, yo he probado muchas drogas a lo largo de mi vida, ¿por qué no probar una más si me va a hacer sentir mejor que las anteriores? O no sé. Guadalupe, ¿te has hecho terapia? ¿Has hecho psicoanálisis, terapias conductuales? Sí, he hecho mucho tipo de terapia. ¿Y qué son para ti? Son también una herramienta de autoconocimiento. Em, justo gente que me ha ayudado a entender mejor. Por ejemplo, yo soy una persona muy mental y todo el tiempo estoy, como se dice ahora, sobrepensando las cosas. Descubrí que el psicoanálisis a mí no me hace tanto bien como quizás a una persona que no está acostumbrada a pensar tanto, ¿sabes? O sea, mi padre era psicoanalista. Desde niña me introdujo a la idea del inconsciente. Cuando soñaba algo me preguntaba cuál crees que haya sido el resto diurno. Me enseñó las herramientas básicas del autoanálisis o de la autorreflexión. Y creo que yo abusé de alguna manera de eso. Entonces, lo que creo que las terapias que a mí me han hecho más sentido para el tipo de persona que soy yo son aquellas que me enseñan a estar conectada, a conectar mi cuerpo y mi mente, a unir las dos cosas, no que una se vaya por allá y el cuerpo por allá. Entonces, el cuerpo me habla muchísimo a mí y me dice muchas cosas que mi mente es incapaz de comprender eh, por sí misma, sin la ayuda del cuerpo. Y ese tipo de terapias, como la terapia somática, por ejemplo, otras, eh, son las que más sentido me han hecho. A los 15 años estaban en O de Provence, no sé si lo dije bien, yo no sé francés, y escuchaste a Octavio Paz leer sus poemas. Ujú. Esa noche a los 15 años decidiste que si escribes será en español. ¿Cómo ha sido tu relación en este tránsito de lenguas? ¿Has violado esa promesa? Bueno, todo el libro que escribí sobre Octavio Paz justamente lo tuve que escribir en francés porque fue mi tesis de doctorado, la hice en Francia. Entonces, fíjate, tuve que escribirla así primero y después ya el libro, de hecho, que está publicado por Taurus, lo tradujo Eduardo Berti. Y, y yo, bueno, también eh, pues edité algunas cosas y eso, ¿no? Pero fuera de eso, no, escribo en español, es la lengua en la que sueño, pienso, leo la mayoría de las veces. Sí hablo bien francés desde niña y me gusta muchísimo la lengua, pero nunca realmente he ido hacia ella de manera, pues como para la escritura. Y para ti, no estoy hablando a niveles lingüísticos, sino que personales. ¿Cuál es la gran diferencia de una Guadalupe en francés y una Guadalupe en español? Fíjate que siempre he tratado desde niña de ser
bastante auténtica en las dos, es decir, parecerme. Aunque ahora podríamos cuestionar la idea de autenticidad, ¿no? Porque también creo que la personalidad es algo que, como bien dice la etimología de la palabra personalidad, viene de persona, máscara. Em, es algo construido, pero he tratado de que las dos sean siempre la misma. Em, Tal vez en francés todavía soy más autoconsciente o autocrítica porque la cultura lo es muchísimo. Y en Mm. español me puedo sentir más desparpajada y relajada. Pero también hay muchos tipos de franceses. O sea, el francés tiene muchos registros que he tenido que aprender desde la escuela y la academia hasta la calle. A ver, vamos a poner en contexto a la gente que nos está escuchando hoy día, porque obviamente no es algo que deben saber. Naciste y me corrobora si lo dije bien o no, ¿ok? Ujú. Naciste con un lunar blanco sobre la córnea del ojo derecho y pasaste la infancia tal cual tú dijiste con un parche en el ojo sano. Por lo tanto, tú tenías una visión parcial del mundo. Y lo que me gustaría preguntarte hoy, si tú echas de menos algo de esa condición, de ese ver borroso, de, de ese parche que esconde algo, o prefieres ver como ves hoy. No, prefiero mil veces ver cómo veo hoy, Ajá. que era también, o sea, sí, cuando yo usaba ese parche que fue de los 2 a los 6 años y lo recuerdo bastante bien, porque creo que fue un evento traumático, em, el mundo se dividía, como lo cuento en el libro, en dos. Las horas en las que iba a la escuela, digamos como hasta las 5 de la tarde, era esa condición nebulosa, como ver a través de un vidrio empañado. Y todo tenía, o sea, mi forma de estar en el mundo, pues se apoyaba muchísimo en los otros sentidos, ¿no? En el tacto, sobre todo. Y después, em, a las 5 me lo quitaban, todavía era de día, y podía ver todos los detalles que no veía y me sorprendían muchísimo, como las líneas de las huellas digitales, las hojas, ¿no? El patrón de las hojas, de los árboles, las nubes, miles de detalles de la vida cotidiana que para mí eran muy sorprendentes y, y bellos, que somos como personas que normaliza, todo el mundo normaliza ese tipo de cosas, ¿no? Las vetas de la madera, ya no las vemos, pero cuando no tienes acceso a ellas y de repente lo tienes todos los días a las 5 de la tarde, es como que el mundo se te abriera. Y más si eres niño, porque los niños pues están todavía más frescos y se dejan sorprender más por todo. Em, Entonces, eso fue muy impactante para mí y me dio la certeza de que, como decía Octavio Paz, la vista es un privilegio, ¿no? Él tiene un libro que se llama Los privilegios de la vista. Pues es eso, es realmente un privilegio. Y lo mismo me pasó en el COVID cuando se me fue el olfato, que durante el tiempo que estuve enferma, y que además me quedé sin olfato varias semanas después. Poco a poco ir recuperando el olfato fue pues una sensación muy emocionante y de agradecimiento. Em, yo creo que no tuviste una infancia fácil porque sufriste bastante de bullying, era sensible, pero decí- dijiste que escribías cuentos sobre esta experiencia. ¿Y en qué minuto la escritura pasó a ser como un testimonio, una venganza de estos cuentos, a pasar a ser lo que implica hoy la escritura con sus mundos, su liberación, con su traspaso, con sus maravillas y fantasía? ¿En qué minuto tú sentiste que
esto es lo mío. Ujú. Em, Fíjate que también está ahí en El cuerpo en que nací esta escena en la que la maestra, yo sí, como bien dices, me vengaba de los niños que me hacían bullying escribiendo historias de terror en las que ellos eran personajes y víctimas de todo tipo de catástrofes, naufragios, epidemias, em, maldiciones, etcétera. Y un día la maestra pues me cacha escribiendo algo que no tenía nada que ver con el programa escolar y me obliga a leer en voz alta frente a toda la clase. No. ¿Cuántos años tenías? Pues 8 por ahí. Eras pequeña, o sea, Entonces yo dije, bueno, me van a linchar, voy a salir de aquí linchado. Y, y contrariamente a lo que yo me esperaba, a todos esos niños les encantó ser personajes de esas historias. Se metieron realmente en el relato y estaban felices. Y los que no estaban nombrados en el relato, en los relatos, me dijeron, ¿y cuándo vas a escribir un cuento sobre mí? Yo también puedo ser personaje, etcétera. Entonces, ese día me convertí en la contadora de historias de mi clase. Y era una escuela Montessori, entonces hacíamos muchas actividades como libres y de repente empecé a leerles y algo cambió en la relación. Tuve un papel en la pequeña sociedad que es la escuela y era la de la que cuenta cosas, la de la narradora. Después hicimos con otros niños a los que también les gustaba la lectura una revista mural y luego una revista que fotocopiamos. O sea que rápidamente encontré un lugar o una actividad en la que yo me sentía a gusto y creo que fue como una decisión bastante natural esa de eso quiero hacer. Pero fueron pasando otras cosas importantes, ¿no? O sea, además de ese evento, hubo otro del que también hablo, he hablado en muchas ocasiones, que es que a los 10 11 años yo vivía con mi abuela y em, ya leía muchísimo, pero pues leía cosas que eran más como destinadas a gente de mi edad. Y en el librero de mi mamá me encontré un libro de Gabriel García Márquez que se llama La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Y a mí lo de la abuela desalmada me llamó muchísimo porque mi abuela a mí me parecía desalmada, yo tenía muchísimos conflictos con ella y era muy severa conmigo, muy, muy severa. Entonces, o así la vivía yo, ¿no? En ese momento. Me puse a leerla y descubrí que era la historia de una niña que quería deshacerse de su abuela porque su abuela la torturaba, incluso la prostituía, cosa que por fortuna no me sucedía a mí. Y y dije, ¿cómo es posible que me entienda este narrador, que él sepa lo que yo siento? Fue la primera vez que leyendo un libro sentí que era sobre lo que me estaba pasando a mí, que esa es yo creo que la experiencia más impactante que los lectores hemos tenido, ¿no? Es ese momento en que te encuentras un libro escrito en Japón en el siglo XII y dices, este libro habla de este momento de mi vida, de lo que yo siento, me entiende mejor que mi mejor amiga, está escrito para mí. Y, y ahí yo dije, yo quiero hacer esto. Quiero pero, leer toda mi vida y quiero dedicarme a escribir así. y eras pequeñita, y lo increíble es, Guadalupe, que justamente mi próxima tema era sobre tu abuela. Si puedes, porque ¿qué es llevarse mal o qué es tener una relación tirante? Porque además, por lo general, lo que nos dice la costumbre general es que la relación con la abuela debe ser hermosa, cálida, cercana, todos esos adjetivos
dulces y hermosos, entonces te sales del patrón. Sí. Yo creo que fue un choque generacional. O sea, yo nací en 1973 y mi abuela nació en 1911. Entonces pasó mucho en medio, ¿no? Pasó, pues, el 68 sobre todo, que fue la generación de mi madre y que cambió muchísimo la relación entre los adultos y los niños y, y la forma de ver la educación. Entonces ella era muy tradicional y hubiera deseado que yo me portara de una forma mucho más convencional, es decir, como una mujer que me vistiera de una manera en la que enseñara muy poco de mi piel y sobre todo que no fuera tan aventurera y tan atrabancada, ¿no? Que yo saltaba rejas, me subía a los árboles, eh, subía bardas, saltaba de azotea en azotea en los edificios. Entonces, eso a ella la desquiciaba y trataba por todos los medios de educarme dentro de lo que ella pensaba que era la educación. Entonces, yo en plena inicio de la adolescencia o edad de la punzada, como la llamaban, me enfrentaba con ella de una forma muy directa O y sea, tú eres una mujer abierto. de carácter. Sí, sí, las dos, las dos. Vamos a hablar de tus padres. Em, Tu papá estuvo en la cárcel Ujú. y durante años lo ocultaste, no hablaste de eso. ¿Por qué cargaste con el secreto familiar? Bueno, en la infancia y en la adolescencia, mi madre me decía, mejor no contar ese tipo de cosas. Mi madre es muy discreta, es alguien a quien le parece terrible andar como contando la vida íntima, ¿no? Creció pensando que la ropa sucia se lava en casa y que los demás no tienen por qué saber quiénes somos en realidad ni cuáles son nuestros traumas ni sufrimientos. Y yo creo que, pues, tenía que ver con eso. O sea, ella me decía abiertamente, no cuentes esto. Entonces, para ella sí fue bastante, pues, retador que yo escribiera ese libro y que publicara directamente esa parte de la historia familiar. Em, pero bueno, yo creo que la literatura, entre otras cosas, sirve para que transmitamos la experiencia vivida, no solamente, ¿no? Convertimos el sufrimiento, también siempre he dicho que la literatura es como una alquimia que transforma los eventos horribles de la vida, el plomo, lo pesado, en belleza. Así como el plomo lo querían transformar en oro, pues el oro son esas páginas en las que cuentas eventos difíciles, tanto tuyos como de tus personajes, porque la ficción está cargada también de eventos vividos, si no, no podríamos hacer ficción, y de dolor y de pues, experiencia humana. Y, y, Y me parece que sí, que vale la pena hablar de todo eso, que vale la pena hablar de nuestras pesadillas, de nuestros terrores, de nuestras vergüenzas, de lo que siempre hemos querido ocultar. Fíjate, yo cuando hago talleres de escritura, en algún momento le sugiero a la gente que está trabajando conmigo que escriba esa historia que nunca se ha atrevido a contarle a nadie y después la puede quemar, romper, tachar, hacer lo que quiera con ella, pero que la escriba. Y les cuesta muchísimo el inicio, pero a veces se animan a leerla porque sienten que ya se deshicieron de todo el peso de la historia, que lo convirtieron en algo más. Entonces,
eso es algo muy bello que tiene la escritura, que es capaz de transformar, que de verdad, hace una transmutación. Entonces, en ese sentido, ¿no te cuesta la autoficción? ¿Es un género que te queda cómodo? Me cuesta, pero por otras razones. Em, es difícil encontrar un tono, es difícil encontrar también como un punto de vista o una perspectiva. Em, Hay un libro de Vivian Gornick que se llama The Situation. Creo que es The Situation and the Story, no estoy completamente segura del título ahora, pero es un ensayo sobre cómo ella escribió Apegos Feroces y cómo logró por fin encontrar el tono de su narrador, que estaba hablando de sí misma y de su historia, pero desde este personaje que es como ella misma, ella lo llama la persona, así en inglés es persona, y es este narrador que es uno, pero, pero para la literatura. Y es muy bello ese libro, te habla de todos los escollos que te encuentras cuando estás escribiendo autobiografía, autoficción o literatura personal o ensayo personal, como lo llaman en inglés, ¿no? Volviendo a tus padres, sé que ellos fueron transgresores para su época, creo. Todo esto yo puedo estar sujeta a error, ¿ok? Y tú me corriges. Con un matrimonio abierto, con comunas, una educación sexual distinta, franca, directa. ¿Eres más conservadora que ellos? Eso creía cuando estaba escribiendo El cuerpo en que nací. Ah, Em, Fíjate, yo lo escribí, ese libro lo empecé a escribir cuando mi hijo mayor estaba recién nacido. Entonces yo estaba atravesando la frontera de la condición de hija y la condición de madre. Y tú que eres madre, pues sabes perfectamente que es como un cambio de dimensión. Antes nos situamos solamente como la descendencia y casi la víctima de patrones familiares, gente con más autoridad y más poder que uno, etcétera. Y de repente te encuentras en ese otro lado de la vida donde tú eres la responsable y tienes que pues dictar el rumbo que va a tomar el barco en esa familia y cómo vas a educar a tus hijos y qué quieres que sepan y qué quieres que no sepan. Entonces fue un momento muy peculiar y te digo, fronterizo. Creo que eso me permitió reflexionar muchísimo acerca de mi propia historia, de mi infancia, de las decisiones que tomaron mis padres, que sí eran transgresores y estaban experimentando con nosotros, o sea, todos los de esa generación, los hijos de los que hicieron el movimiento del 68 y los hippies, etcétera, nos sentimos conejillos de indias, porque había un modelo que se había repetido durante muchísimo tiempo y que funcionaba mal que bien, y esto que era nadie sabía lo que iba a dar como resultado, ¿no? Entonces, esas idas repentinas a vivamos en comunidad ahora, abramos el matrimonio y contémosle a los hijos todo lo que hacemos paralelamente, etcétera, pues, y además en un entorno donde no era yo la única que estaba pasando por eso. Toda mi generación y muchos de los niños de la escuela a la que yo iba, pues también pasaban por cosas similares. Em, Fue una generación muy peculiar. ¿y cuánto te Y marcó Guadalupe? no, yo sí, entonces en ese libro yo siento que de alguna manera hago una especie de juicio sumario de ellos que hicieron esto como generación. Pero después, sí, sí me marcó. Después, con el paso de los años, pues puedo ver que fueron muy valientes, que también muchos tenían una idea muy comprometida con la sociedad, no este cinismo que nosotros desarrollamos, sino una idea como
muy utópica, pero al mismo tiempo muy valiosa, que es construyamos un mundo mejor y que no toda mi generación entró para nada, entró digamos, en esa dinámica. Ahora las generaciones siguientes, los que tienen ahora 40 y los que tienen 30, son mucho más comprometidos, me parece, con causas importantísimas como la política y el medio ambiente. Y, y yo creo que nos marcó a nosotros de una forma, como te digo, nos volvimos muy descreídos, nos volvimos cínicos, nos volvimos un poco desesperanzados. em, y no creo que esas sean virtudes, la verdad. Pero tú también tienes mucho aventurera, porque los que no saben que pasaste una temporada en Chiapas con Mm. el movimiento zapatista, ¿y qué fuiste a buscar y qué queda de ti hoy, aún, de ese tiempo, de ese periodo? ¿Queda algo? Em, sí, eso sucedió en 1994, como bien sabes, el levantamiento zapatista en Chiapas, y fue para mí el mayor evento político, el que más me marcó en mi vida y yo creo que marcó muchísimo al país para bien. Fue un movimiento indígena que puso sobre la mesa temas que todavía se están discutiendo hoy, como el racismo y el colonialismo, y esas dinámicas que venimos cargando desde la colonia, claro que se han ido suavizando, pero de alguna manera nunca se habían hablado tan explícitamente ni se habían mirado tan de frente. Y los zapatistas decían, hasta que no veamos de frente todas esas cosas que nos avergüenzan de nosotros mismos, todas esas cosas que venimos cargando como sociedad y que no queremos tocar, que están como en el inconsciente colectivo, nunca vamos a lograr encontrar esa integridad como país. Y hablaban de la integridad, obviamente moral, pero también de la integración, ¿no? Entre el mundo indígena y el mundo no indígena, occidentalizado. Pusieron sobre la mesa el mito del mestizaje, que en México era como lo que todo mundo pensaba, digamos, la doctrina casi. Somos indígenas y españoles y todos llevamos algo de los dos y nuestra cultura es homogénea por eso, ¿no es cierto? Hay muchísimas comunidades que siguen viviendo de manera muy marginal, algunas por decisión propia y otras porque, pues, nunca fueron eh, abrazadas por el Estado. Y después los zapatistas que fueron evolucionando muchísimo en su pensamiento, porque es gente que no deja de reflexionar y poner en cuestión sus propias ideas, empezaron a cuestionar la idea de Estado-nación también. Entonces yo creo que es un movimiento muy luminoso que tenemos y que hay que estar siguiendo y muy de vanguardia. Y cuando fue el levantamiento, pues yo tenía 20 años y me sentí totalmente interpelada. Entonces, en la universidad, que es la UNAM, es la Universidad Nacional, la pública y la más grande de México, em, se estaban organizando caravanas de ayuda humanitaria porque había una guerra en Chiapas, o sea, había enfrentamiento armado. Y salimos para allá un grupo de estudiantes a ver cómo podíamos ayudar, a entrar en contacto con ellos, a estar en las comunidades y ver con nuestros propios ojos lo que estaba pasando para después contárselo a los otros estudiantes. Yo escribí al respecto de escribí algunos artículos en la prensa. eh, Escribí en ese momento para Sábado de Uno más Uno y también para la jornada semanal y para varios lugares, ¿no? Y, y fue muy lindo, fue realmente un evento mayor en mi vida y del que todavía
no es terminado libro, pero sí estoy escribiendo y reflexionando acerca de eso. Hablamos un poco de los hijos y yo sé que es un tema, bueno, muy en boga, pero para ti también es muy importante. Has hablado de la maternidad incómoda, pero tú tienes dos niños, ¿verdad? Sí, ¿Y ya te han leído? algunos textos, no todos. ¿Y cómo ha sido para ti esa experiencia, compartir algo? Yo sé que es muy público, pero también es muy íntimo. ¿Cómo lo viviste? Bueno, no han leído, o sea, uno de ellos, el mayor, es más lector, tiene 17 años y medio, y él leyó la mitad del manuscrito de La hija única, se lo leyó en 2 sentadas y le gustó bastante. Supongo que no lo pudo entender como lo entendería una mujer de más de 30 años, ¿no? Sino desde otra perspectiva. Para mí es muy bello poder compartir con él sobre todo el amor por la literatura. Ha leído cuentos y los podemos comentar o me hace preguntas. ¡Oh, Realmente qué me emociona mucho. bendición! ¡Qué bendición! Yo Sí. tengo cuatro y no va por ahí, parece lo mismo. ¡Oh! O sea, tienes algo, un universo muy grande en común que esperas que vaya creciendo en el tiempo. Sí, 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 aunque es mucho más, digamos, difícil en términos, o sea, menos natural para los jóvenes de ahora leer libros, sobre todo novelas, cuando vivimos en una sociedad que está completamente volcada hacia la pantalla, ¿no? Es mucho más fácil que se vuelvan cinéfilos a que se vuelvan lectores. Entonces, yo creo que él hace un esfuerzo consciente por leer libros, pero que no es tan natural. Y el otro de plano me dijo, a mi mamá no me gusta leer. ¿Y cuánto tiene? 15. Bueno, es muy larga la vida, eso todavía no lo sabemos, pero está bien, fue sincero. Ah, sí, los dos En, son muy francos. en, en tu último volumen de cuentos, Los Divagantes, que a mí me encantó, yo también me lo leí en una ejemplar, creo, no me acuerdo. Me gustó mucho la propuesta. Bueno, a mí el que más me gustó fue el de la niña con la relación con este tío. Da lo mismo cuál me gusta o no, son todos buenos, pero Gracias. sí me puse a pensar que hay una apuesta importante o en el que juegas con la fantasía, con lo posible, con las percepciones. Y ahí te lo pregunto como escritora, ¿cuáles son los riesgos cuando uno escribe fantasía sin caer en el cliché o que sea algo coherente o que no abusemos de ella? Porque es tan distinta a la autoficción, digamos, es tan distinta a la ficción más realista. ¿Cómo fue tu experiencia de escritura ahí? Bueno, yo empecé leyendo literatura fantástica. Como lectora me formé leyendo literatura fantástica. Leía a Etta Hoffman, leía a Huysmans, a Mérimée, a Maupassant, a Poe, a Cortázar muchísimo, todos los cuentos de Cortázar y de Borges me los leí no una vez, sino varias. Es realmente un género que yo disfruto muchísimo. Y de hecho, mi primera novela, El huésped, tiene esto, ¿no? Que nunca sabes. Este tipo de fantástico que se sitúa en el umbral entre lo fantástico y lo realista, que yo creo que es un territorio por el que transito Cortázar muchísimo. Entonces es donde yo me siento muy cómoda en este umbral, cuando el lector no sabe si el personaje se está imaginando lo que está diciendo o lo está realmente viviendo así porque está levemente desfasado psíquicamente o porque verdaderamente el universo fantástico hizo irrupción. Entonces, he vuelto, es un territorio al que vuelvo siempre. Mis primeros cuentos estaban por ahí. em, el huésped está situado ahí en ese territorio y también algunos cuentos de
Pétalos, por ejemplo, ese cuento Pétalos, que no sabes bien Claro. si está levemente desfasado el personaje o no. Em, y en Los Divagantes, pues también lo hago. Em, pero yo creo que en realidad, si buscas una constante en todo lo que he escrito, desde El Huésped hasta Los Divagantes, te vas a dar cuenta de que la idea que transita todos los libros, o mi poética se puede decir, lo han dicho varias personas, es la idea de la belleza del monstruo, la belleza de los seres insólitos, la reivindicación del outsider y también en algunos textos esta idea de que mal que bien, todos tenemos esas rarezas y hay que defenderlas y reivindicarlas. Entonces, ese es digamos, el hilo conductor que puedes encontrar también en La hija única, donde está Inés, que es esta niña tan peculiar con esta, pues, condición neurológica tan distinta. Y lo fantástico lo va atravesando de una forma bastante sutil, pero también lo atraviesa. Y siempre esta idea de ver la distorsión o la anomalía como algo bello y algo estético, ¿no? Estás conversando a la Guadalupe de 6 años. Mm. Sí. Em, a lo largo de nuestra conversación me quedé pensando en algo que nombraste tus talleres. ¿Qué tipo de talleres haces y por qué haces los talleres? O sea, ¿lo hacen netamente? A ver, muchos lo hacen porque es una fuente de ingreso importante o, o porque te gusta o las dos cosas. ¿Cuál es el rol que cumplen los talleres en tu vida? Pues como muchos autores latinoamericanos, yo me formé en los talleres, ¿no? Tomé taller con Daniel Sada, con Juan Villoro, llegué a ir al taller de Piglia en Buenos Aires, también tomé otro taller muy chica, a los 15 años, con Rafael Ramírez Heredia, que era un escritor mexicano bien realista, bien